Y hoy tenemos una enseñanza diferente, una enseñanza que tiene que ver con la condición de nuestro corazón y de nuestra vida. Padre, te damos las gracias en esta hora por el privilegio que nos das de congregarnos en el nombre de Jesús. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque alguien se ha tomado el tiempo de compartirnos tu palabra y demostrarnos que sin Jesucristo no tenemos la más mínima esperanza de poder ir al cielo. Gracias te damos porque tú has puesto personas que tienen cargo en su corazón por llevar a otros a Cristo. Gracias, Señor, porque tú les has llamado y tienen en su corazón fuego de Dios para mostrarles versículo tras versículo de tu palabra, de modo que ellos entiendan perfectamente el mensaje, hagan una oración recibiendo a Jesucristo como su Salvador y su Señor, y teniendo en consecuencia la seguridad de su salvación. Te pedimos ahora en esta hora que tú nos muestres cómo es que existen estas sillas vacías por diferentes motivos y ayúdanos a llenarlas con personas que verdaderamente quieren seguirte, quieren servirte, quieren glorificar tu nombre y dar a conocer tu mensaje. Te lo pedimos, Padre, en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Es increíble cómo nosotros podemos leer la palabra del Señor y no darnos cuenta para nada de lo que Dios nos quiere enseñar. La enseñanza que hoy tendremos se llama la silla vacía, y los hijos de Dios repetimos la silla vacía. Y mientras nos encontramos en la iglesia o estamos alrededor de una mesa, existen sillas vacías. Alguien diga sillas vacías. Esas sillas vacías pueden ocurrir en la iglesia, pueden ocurrir a lo largo de nuestra mesa, en el comedor, en la sala de nuestra casa, pero existen sillas vacías. Esas sillas pueden tratarse de un hijo pródigo que se encuentra en una ciudad o un país distante. Puede tratarse de una esposa o esposo que se encuentra en tu misma ciudad o en otra ciudad y que por causa de una separación o divorcio ya no se encuentran juntos. Puede ser un padre o madre que han fallecido. Pueden ser un hermano o hermana que han pasado a la eternidad. Puede ser un esposo o esposa, un hijo o una hija que se encuentran ya gozando de la presencia de su Señor y Salvador Jesucristo. O puede ser un hermano o hermana en Cristo que vive, pero que por alguna razón ya no se encuentra con nosotros en la iglesia. ¿Quiénes
ocuparon esta silla vacía. Y vamos a ver que existen diferentes razones por las que una silla en la iglesia puede estar vacía. La primera de ellas es que hay sillas vacías por amor al mundo. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, en los versículos 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alguien repita, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje del 15 al 17 nos habla de que aunque nosotros nos encontramos en el mundo, nosotros no somos del mundo. Por lo tanto, no debemos amar las cosas que están en el mundo. Y dice el Señor que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Obviamente, cuando nosotros recién recibimos al Señor Jesucristo, pues todavía hay algunas cosas que andan por ahí en nuestra vida y que batallamos por dejarlas. Algunas de ellas pudieran ser el alcohol, líbranos Dios, las drogas, la fornicación, el adulterio, los bailes. Y pues es obvio decir que los homicidios y los robos y todo eso ya salieron de nuestra vida cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. Pero nos dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay innumerables respuestas a la reflexión de que hay sillas vacías por amor al mundo, pero la más frecuente es que esa silla se encuentra vacía porque ha amado más al mundo que a Dios. Hace unos días, por ahí en el Facebook, yo leo continuamente el Facebook, prácticamente tengo pocos creyentes ahí en mi cuenta de Facebook, y lo que más tengo son periódicos y cosas de noticias que me ayudan mucho para los estudios. Entonces frecuentemente le doy una buena repasada, por lo menos 2 veces al día, para estar viendo las noticias. Y me topé con el caso de una chica que estaba tocando, una chica cristiana, porque tenía el portal, era un portal cristiano. Estaba la chica tocando la puerta de la casa y no le abrían y no le abrían y no le abrían, y se oía ruido de música. Y entonces ese ruido de música era como de reggaetón o cumbia, o no pude identificar bien el tipo de música que estaba oyendo. Y la chica, mientras estaba tocando la puerta, estaba con los pies bailando.
Entonces, pues muy probablemente ella era una nueva creyente y pues brotaba la antigua naturaleza. Hay veces que nosotros vamos a una boda y pues está la música, a lo mejor algún tipo de música que nos gusta y pues estamos ahí sentados, pero nuestros pies debajo de la mesa están, ¿verdad?, moviéndose para un lado y para otro. Bueno, eso puede ocurrir con nosotros. El asunto es que no ames más al mundo que a Dios. Porque dice la palabra que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos ejemplos en la Biblia como el caso de Judas Iscariote, que siguió a Jesús mientras hubo milagros, pero se molestó cuando la palabra de Dios se volvió dura para oír y cuando arrestaron a Jesús y lo crucificaron. Hay personas que rechazan la revelación de la palabra de Dios, resisten los cambios y quisieran oír mensajes apapachadores que no los comprometan a nada. En una ocasión me acuerdo que pues no nos invitan mucho a nosotros porque saben que no participamos del alcohol y pues casi no nos invitan a bodas, pero estábamos en una boda y pues ya ven que hay gente que verdaderamente, como decía mi abuela, tira la casa por la ventana. Y pues nos dijo por ahí el mesero, dígame de qué whisky quiere que le sirva, aquí tenemos todos los whiskies, todos los tequilas, lo que quiera aquí hay. Le dije, pues conmigo no va a haber función, le digo, porque yo no tomo absolutamente nada. Ah, dijo, qué bueno, para pasárselos al señor de la mesa del otro lado. Adelante, ¿verdad? Entonces, hago este comentario porque en la otra mesa se encontraba un cristiano de otra iglesia que estaba quitado de la pena haciéndose sus caibolazos ahí muy contento. Y pues yo creo que él creía que nadie lo estaba viendo y pues estaba tomando como cualquier perdido. Entonces, hay iglesias cristianas en nuestra ciudad que no les dicen a nadie que tienen que guardar su testimonio, que de la manera como nosotros nos comportamos en el mundo es la manera en que estamos dando testimonio de Jesucristo. Y hay gente que hasta ejemplos bíblicos da, que dicen, pues si Jesús tomaba, ¿por qué no habré de tomar yo también? Si Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus frecuentes dolores de estómago. No, la Biblia no prohíbe el tomar alcohol, pero lo hacemos por causa del testimonio. Tengo el testimonio de una persona que se me quedó muy grabada, que me dijo, fíjate que fue un hermano a buscarme para que fuéramos a orar por un enfermo que estaba muy delicado y me dio mucha pena porque yo me acababa de tomar una cervecita y olía bastante a alcohol y en el momento en que estábamos orando por el enfermo, pues me daba mucha pena, pero me estaba saliendo todo el aroma al alcohol. Y entonces, como nosotros no sabemos cuándo alguien nos va a buscar, pues es de mal testimonio el que estemos participando de el mismo alcohol que cualquier persona perdida hace. Y hay personas que conozco que con un traguito que se den, parece que se tomaron el six-pack completo o más. Entonces, hay personas que resisten a los cambios en la vida cristiana y por lo tanto, pues cuando oyen esto que estoy yo diciendo, pues se apartan de la iglesia. Hay otro tipo de sillas vacías en la iglesia por rebeldes, que les llamo yo rebeldes con causa. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo
17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay varias palabras que nosotros tenemos que atender, que tenemos que fijarnos bien en este versículo. La primera de ellas es la palabra obedecer. Esa palabra nos queda clara porque, por ejemplo, sabemos que debemos de obedecer a nuestros padres, que debemos obedecer a las autoridades, que debemos obedecer a nuestros jefes, etc. Pero lo que no nos queda tan claro es la palabra sujetarse. Esa palabra sujetarse aparece muy poco en la Biblia. Nos habla de que nos sujetemos a nuestros pastores y nos habla también de que nos sujetemos, en el caso de las esposas, a su marido. Entonces esa palabra sujetarnos como que no nos gusta, y menos en pleno siglo XXI. ¿Qué es sujetarse? Sujetarse en la Biblia significa obedecer aunque no esté de acuerdo. Vamos a repetir esto. Sujetarse en la Biblia significa obedecer aunque no esté de acuerdo. Te voy a poner un caso. Tú estás en el ejército y de pronto el sargento ordena algo y tú dices, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Qué crees que va a pasar? Pues te van a mandar a arrestar y te van a dar un castigo que frecuentemente es que hagas 15,000 vueltas al campo, que te pongas a lavar los pisos de rodillas y otras más cosas que ponen de castigo porque no te sujetaste. Bueno, aquí la palabra utiliza estas dos expresiones: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y hay algo muy interesante que viene a continuación, que dice, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. El pastor vela por el alma de las personas que atiende como quien ha de dar cuenta. ¿A quién le va a dar cuenta? Le va a dar cuenta a Dios. ¿De quién? De las personas que atiende, de las personas que escuchan sus predicaciones. Por eso también nos dice Santiago en el capítulo 3, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que tendremos un mayor juicio. Imagínese usted que hay pastores que ni siquiera saben cómo se llaman los creyentes de su iglesia. ¿Cómo van a dar cuenta de sus almas? Dios me ha dado el enorme privilegio de prácticamente aprenderme los nombres de todos los creyentes de la iglesia y aún de sus hijos. Entonces dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y luego dice, para que lo hagan con alegría. ¿Quién es el que debe hacerlo con alegría? ¿Los creyentes o los pastores? Los que deben hacerlo con alegría son los pastores. El pastor debe de ejercer su ministerio con alegría. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la cual el pastor debe ejercer su ministerio con alegría? ¿Para qué? Para que guíe a su rebaño con alegría, no quejándose, para que lo guíe por el buen camino, para que le enseñe cosas bonitas, hermosas, rectas. Todo eso lo debe hacer el pastor con alegría. Y dice, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay personas que se quejan de los pastores. Y hay infinidad de razones por las que un creyente se puede quejar de un pastor.
Una de ellas, y bastante frecuente, es que el nivel espiritual del creyente es mucho más bajo que el nivel espiritual del pastor. Yo le ponía un ejemplo a una persona que estuvo con nosotros que me discutía y me discutía y me discutía cada rato sobre versículos y versículos. Entonces un buen día le dije, ¿cuánto lees tú la Biblia al día? No, pues yo leo la Biblia 2 horas diarias. Y le dije, ¿y cuánto crees que la leo yo? No, pues no sé. Le dije, 8 horas por lo menos. ¿Quién crees que lee más la Biblia, tú o yo? No, dijo, pues usted. Dije, ¿qué conocimiento tienes tú del hebreo? 0. ¿Qué conocimiento tienes del griego? 0. ¿Qué conocimiento tienes del latín? 0. ¿Qué conocimiento tienes del inglés? Pues hay un 20-30%. Le dije, bueno, todos esos idiomas yo los leo para poder precisar la palabra exacta antes de dar un estudio. Ahora multiplícalo eso por 36 años. ¿Crees que haya aprendido algo? No, pues sí. Bueno, entonces hay a veces dificultades entre la sujeción de los creyentes hacia su pastor simplemente porque hay un desnivel espiritual entre uno y el otro. Hay personas que pues tienen inconformidades, incomprensiones, a veces se sienten ofendidas. Me acuerdo una persona que cuando se inició el internet, pues yo les decía que era mi intención transmitir la palabra de Dios por internet y que íbamos a televisar por internet la palabra del Señor. Y entonces una señora de mediana edad dijo, para eso yo no voy a ofrendar nada. Y lo dijo así tan categórico como si hubiera sido, no sé si un rey, un presidente de la república o algo así muy categórico. Y entonces cuando yo me enteré, dije, pues si esa señora, ¿cuándo ha ofrendado para algo? Después el internet se convirtió y se empezó a convertir en lo que hemos visto el día de hoy, una cosa tremenda que yo creo que en unos años más absolutamente todo se va a hacer a través del internet. No solamente no estuve equivocado, sino mucho más dio el internet y sigue dando y seguimos transmitiendo la palabra de Dios por internet. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales hay sillas vacías en la iglesia. Otra razón es por causa del mensaje. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 66. Este versículo, cuando lo leí por primera vez, trajo una gran paz a mi corazón. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. También quiero leer el versículo 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, alguien diga muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo
que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si usted marca el versículo 60 y le pone una flecha al 66, se da cuenta que muchos de los discípulos de Jesús lo abandonaron. No estamos hablando de que abandonaron al pastor fulano o mengano. No, abandonaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué abandonaron al Señor Jesucristo? Porque no entendieron lo que Cristo estaba predicando. No fue a cualquier pastor al que abandonaron, fue al Dios hecho carne. No fue a cualquier pastor al que abandonaron. Abandonaron a alguien que testificaba con señales, prodigios y milagros cada cosa que predicaba. A él lo abandonaron. Entonces, oiga usted, si a él lo abandonaron, ¿cuánto más me podrá alguien abandonar a mí? Pues toneladas, ¿verdad? Dice que muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De nuevo el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Me gusta mucho luego el versículo 67 que yo he puesto en práctica en la iglesia. Yo les he leído al grupo de discipulado en la iglesia y les he dicho: esto le sucedió al Señor Jesucristo. Ahora quiero que lean el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? No sé si estás comprendiendo esta parte de la palabra de Dios. Ya de los 70 estaban abandonando a Jesús. Entonces Jesús se voltea con los 12 y les dice: ustedes también se quieren ir, go ahead, hit the road, como dicen los americanos. Entonces Jesús estaba preparado para perder personas. Y hay sillas vacías en la iglesia por causa del mensaje. Hay personas que dicen: es que me cae gorda tal o cual persona. A veces el que les cae gordo es el pastor. Yo le doy gracias a Dios que he bajado 60 kilos. Yo creo que les caigo un poco menos gordo. Hay gente que se queja del aire acondicionado. Es que está muy frío, es que está muy caliente. Y hemos decidido que vamos a tener un montón de cobijas para los que les da frío y un montón de abanicos de Pedro Infante para los que les da calor. Y así podemos satisfacerlos a todos. Hay personas que se quejan del ruido. Es que tocan muy fuerte. Es que los que cantan muy fuerte. ¿Y cómo crees que va a ser en el cielo? En el cielo va a ser un ruidazo tremendo. Imagínate a los arcángeles y a los ángeles tocando la chofara, todo lo que da, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú que decías en la tierra: si yo no aguanto
ese ruidazo que hacen en la alabanza. Yo no aguanto los cantos. En una ocasión una señora le dijo al pastor: oiga, pastor, quiero decirle que de los cantos y alabanzas que se tuvieron hoy, no me gustó nada, absolutamente nada. Y el pastor le dijo: qué bueno, no eran para usted. O sea que la gente se queja de todo, de todo. Hay gente que me ha dicho: es que a mí no me saludan, como casi me sacan la lengua. Oye, eso es vivir en la carne. A ti no te saludan, saluda tú. Dice alguien por ahí que lo que le falta a uno, lo des tú a los demás. ¿Quieres que te saluden? Saluda tú a los demás. ¿Quieres tener amigos? Sé tu amigo. Nosotros servimos a un Salvador vivo, a un Salvador resucitado. Tenemos una palabra viviente, un evangelio viviente, una iglesia viviente. Y una iglesia viviente es una iglesia que hace ruido. Si tú vas a una iglesia y en esa iglesia está muy calladita, puede haber varias razones por las que está en esa condición. Una de ellas es porque puede estar tan caída como una piedra aventada por un precipicio. Otra razón por la que esa iglesia puede estar caída es porque la doctrina que se está predicando no es una doctrina conforme a las Escrituras. Y finalmente, una de las razones por las que la iglesia puede estar callada es porque no es una iglesia cristiana. Son las tres razones por las que tú te puedes encontrar una iglesia que no hace mucho ruido. Hay otro tipo de sillas vacías por rechazo y traición. La palabra del Señor nos dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, en los versículos 10 al 12, que nos dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, subraye eso, de parte de Dios, es bastante interesante eso, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Imagínate que Saúl, que estaba siendo movido por un espíritu inmundo, eso es un espíritu malo, que nos dice la palabra que había sido enviado de parte de Dios, lo cual nos hace ver que Dios tiene el absoluto control no solamente de los ángeles, sino también de los demonios. Y nos dice que Saúl desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Sabían ustedes que David fue rechazado por el rey Saúl? Levante la mano, ¿alguien sabía eso? ¿Cómo cuánto tiempo se les hace que el rey Saúl rechazó a David, ya que David había sido ungido? ¿1 minuto? ¿10 minutos?
6 meses, 1 año, 2 años. Bueno, para que no se quiebren la cabeza, 13 años anduvo persiguiendo el rey Saúl a David, después de que David ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, y ya Saúl no era el ungido del Señor. Imagínate que tú eres músico en el ministerio de alabanza y de pronto alguien en el auditorio empieza a lanzarte tomates y a dispararte balazos. ¿Te quedarías allí? Pues lo más probable es que no. Bueno, quiero decirte que el rechazo y la traición destruyen. Destruirán tu matrimonio, destruirán a tus hijos, destruirán a tus nietos, destruirán tus relaciones interpersonales, destruirán tu trabajo, destruirán tu negocio, destruirá tu relación con Dios. Y si no eres salvo, terminará llevándote al infierno por toda la eternidad. Judas Iscariote es el ejemplo del rechazador y traidor. ¿Saben cuál fue la razón por la que se acercó Judas a Jesús cuando vino con las tropas romanas? ¿Por qué le dio un beso al Señor Jesús? Para identificarlo ante los ojos de los soldados y lo pudieran aprender. Esa fue la razón. Nos dice Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, y era uno de los 2. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo se aventó unas elecciones para el discipulado tremendas. Escogió a Pedro, que era una persona que casi no pensaba cuando hacía las cosas, se desnudaba para salir a pescar, era el más viejo de todos. Tú escogerías a Mateo, que era un cobrador de impuestos y aparte era un ladrón porque se quedaba con algo aparte de lo que les recogía a los judíos. Tú escogerías a un Tomás, que era súper dudoso de todo lo que se decía. Escogerías a alguno de ellos. Y para colmo escogerías a Judas Iscariote, que era no solamente un ladrón, sino era un reaccionario, era parte de un grupo revolucionario dentro del judaísmo. Y de todos modos el Señor Jesucristo lo escogió. Y es a veces que me dicen a mí: ¿por qué escogiste a tal o a cual persona? Y yo puedo contestar lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Bueno, no que dijo, sino que fue implícito, que el Señor nos escoge no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser por medio del Espíritu Santo. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Cuando alguien nos ve nuestros defectos, que está prohibido en la palabra de Dios andarse fijando en los defectos de las personas, porque nos dice por ahí la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en las personas. Tú también les puedes contestar con el pasaje de Filipenses 1, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ninguno de nosotros somos perfectos, comenzando conmigo. Yo soy casi perfecto, pero no perfecto. Y pues tenemos defectos, pero somos un producto en evolución y el Señor nos va perfeccionando poco a poco.
Ayer les causó mucha gracia que les digo que yo pongo mucha atención en los títulos de películas, en frases de libros o frases de personas importantes que han dicho alguna cosa por ahí. Y en una ocasión me dice mi esposa, me dice, oye José, ¿tú me amas? Y le dije, amarte más sería pecado. Dice, tenías que salir con una frasecita telenovelesca. Digo, pues sí, pues si yo escribo, pues tengo que andar buscando palabras que encajen. Así es que se las paso al costo. Tú también le puedes decir a tu esposa, si te amara más sería pecado. Hay otro tipo de sillas vacías por enemistad. No a todas las personas nos gustan otros, no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Hay veces que no sabemos por qué, pero hay personas que nomás con verlas nos caen mal. ¿Sí? Yo cuando me presento ante una persona, nomás al verme les caigo mal. Pero luego empieza a pasar el tiempo y luego les caigo peor. Y así es. Algunos dicen que es cosa de química, no sé, de vibras, de no sé, pero yo creo que algo tengo que les caigo mal a las personas de entrada. Hay otras personas que no les gustan otros porque son ruidosas, porque pertenecen a otra clase social, porque se visten de otra manera. Perdimos a una persona aquí en la iglesia porque según él las mujeres deben de andar con el vestido hasta el piso y no pintarse absolutamente nada. Y entonces, como las mujeres de la iglesia aquí ni se dejan el vestido largo ni se dejan de pintar, pues se fue. Y es que, mis amados hermanos, la santidad no se mide por lo que te pones tú afuera. La santidad se mide en el corazón. Nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, cuáles son las características del amor de Dios, del amor ágape. Capítulo 13, versículos 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mis amados hermanos, ese tipo de amor no es el amor humano. Cuando yo voy a la boda de algunas personas y el ministro empieza a citar este pasaje de 1 Corintios 13, pienso y digo, estas personas no pueden dar esa clase de amor, porque esa clase de amor solamente lo pueden dar aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, porque este amor es un atributo del fruto del Espíritu Santo y necesitas tener el Espíritu Santo para poder tener esta clase de amor con todas esas características. Y eso lo hace uno con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. El amor humano es amar a las personas que nos aman, y eso puede hacerlo cualquier perdido. Pero el amor divino, el amor ágape, es amar aún a los que nos odian. Yo quiero preguntarte, ¿amas tú a los que te odian? Ya les he enseñado un secreto que está ahí en Mateo capítulo 5. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 5? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que
¿A los que qué? No oigo. A los que os maltratan, y orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Entonces, yo he encontrado en esa fórmula el secreto para poder amar a personas que me han hecho mucho daño. Y entonces me agarro ese pasaje de la palabra del Señor y digo, Señor, yo amo a fulano de tal, amo a su esposa mengana, a sus hijos, y me sé los nombres, fulanito, menganito, perenganito. Los bendigo, bendigo a fulano, a su esposa, a sus hijos, y doy sus nombres. ¿Qué más? Le hago bien a fulano, a su esposa, a sus hijos, y finalmente oro por fulano, su esposa, sus hijos, y digo sus nombres. Y cuando hago eso, siento que Dios sana mi corazón. Sana mi corazón. Y te invito a que lo hagas tú en el nombre todopoderoso de Jesucristo, con esas personas con las que no has podido perdonar. Hazlo y verás que Dios sana tu corazón. Yo perdí a una persona de la iglesia porque no podía perdonar a sus suegros. Estuvo aquí varios años y era un pleito continuo, perdónalos y perdónalos y perdónalos, y nunca los quiso perdonar. Luego se fue a otra iglesia y yo creo que ahí no le dijeron que tenía que perdonar a nadie y ahí se quedó. ¿Cómo ven? No, mis hermanos, estamos para hacer lo que dice la palabra del Señor. Hay sillas vacías por la negligencia de obreros de trabajo personal que no testifican, que no ganan las almas. Dice Proverbios en el capítulo 11, versículo 30, muy importante, este Proverbios 11, que nos dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Quién es sabio según la palabra de Dios? Según la palabra de Dios, hay dos personas que son sabias: la que tiene temor de Dios y la persona que gana almas. Nada más. Según Dios, esas son las personas sabias, no las personas que tienen conocimientos. Una cosa es, según Dios, el conocimiento, y otra cosa es la sabiduría. Y dice por ahí Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero también dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y acá en el pasaje de Proverbios 11, nos dice, el que gana almas es sabio. ¿Por qué ganar almas es sabio? Porque alcanza satisfacciones en esta vida. Quiero decirte que una de las satisfacciones más grandes que uno puede tener, y la acabo de tener hace media hora, es ganar un alma. Ganar un alma para Cristo. Te trae un gozo tan tremendo que $1,000,000 en efectivo, en billetes de $1, no te lo da. Definitivamente. Es un gozo tremendo cuando la persona te puede recitar lo que le enseñaste de la palabra y ha hecho la decisión por Jesucristo. Es un gozo tan tremendo que nadie te lo puede quitar. Y eres sabio porque vas a tener satisfacción aquí y además recompensas allá. Hay personas que han recibido al Señor Jesucristo que cuando lleguen al cielo no van a recibir ninguna recompensa. No van a recibir ninguna corona porque no hicieron nada de lo que dice la palabra de Dios que debemos de hacer después de que nos convertimos al Señor Jesucristo. Imagínate si se siente uno bien que te entregan medallas y diplomas y todo eso aquí en la tierra, ¿qué se sentirá que te los entreguen en el cielo delante del Señor Jesucristo?
¿Creen que se sienta bonito o que se sienta feo? Y si no te dan nada, y si ves los que están a tu alrededor que le están dando, gente de la iglesia que le están dando cosas y cosas y cosas y cosas, ¿qué sentirías? Yo creo que va a haber muchas personas de nuestra iglesia que nunca pensamos que hicieron algo para Dios, que van a recibir montones de coronas y de medallas, o como dice la Biblia, galardones. Hay sillas vacías también por causa de la muerte. Dice el Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es un versículo que yo me tardé muchísimo en entender. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y yo le decía al Señor, pues qué onda, ¿cómo que es estimada ante tus ojos la muerte de tus santos? ¿Cómo? Bueno, porque Dios nos creó para Él y Él quiere que estemos con Él. De modo que es estimada ante sus ojos la muerte de aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, porque Él nos quiere tener con Él. Entonces, hay sillas vacías por causa de la muerte de hermanos queridos que ya han pasado a la presencia de Dios. Seguimos extrañando a don Pedro García, un buen creyente y fiel ofrendador para la obra de Dios. Él, a la hora de las despedidas, un día, allá en el templo de Mitras, le dije, oye, no me gusta el color que traes, necesito que te hagas un examen. Traía una insuficiencia renal crónica. Duró 3 meses y se fue. No dejamos de extrañar a don Anastasio y doña Anastasia Espinosa, 2 amables ancianitos que tuvieron la oportunidad de asistir unas cuantas veces a la iglesia. Seguimos extrañando a Jesús Daniel Carranco, que fue el que inició el ministerio de videograbación en esta iglesia y que de alguna manera nos empujó a llegar a los confines de la tierra a través de Internet Television y televisión mundial. Seguimos extrañando a doña Teodora Ramírez, una de las mujeres que experimentó el dolor más profundo que haya yo visto, y que cada vez que tenía dolor decía, gracias Señor, porque te acuerdas de mí. Yo llorando y ella levantando los brazos y dándole gracias a Dios. Gracias Señor, porque te acuerdas de mí. Una y otra y otra y otra y otra vez. No dejamos de olvidar a Faustino Espinosa, uno de los creyentes de la iglesia que también tuvo una insuficiencia renal y que durante todo el tiempo que estuvo enfermo prácticamente nunca se quejó. Seguimos extrañando a Malena Marín, una gran discípula, gran creyente, súper ofrendadora, súper pendiente de las necesidades de la iglesia, que yo creo que está recibiendo en la presencia del Señor todo género de coronas y de galardones. Seguimos extrañando a Tere Esquivel, una señora joven que tuvo cáncer de seno y que tuvo su célula, que atendió muchas mujeres fueron salvas a través de su ministerio. Seguimos extrañando a Edith Arroyo, la persona que yo creo que más amor y cuidado se le ha dado en esta iglesia desde su fundación y de la cual fuimos testigos de su profunda conversión.
Seguimos extrañando a doña Jovita Villela, una de las personas que experimentó en un corto tiempo de su vida cristiana la mayor cantidad de evidencias de un nuevo nacimiento. Seguimos extrañando a doña Natalia Ramírez, una persona de gran calidad humana, extraordinaria capacidad de hacer amigos, entre los cuales tengo el privilegio de contarme yo. No dejamos de extrañar a Abraham Treviño, que tuvo la oportunidad de dar su testimonio en el grupo de radicales y fue bastante fuerte esa participación. No dejamos de olvidar a Lupita, una señora que vino un domingo aquí, que fue para su casa, vio la televisión con sus hijas, se acostó y al día siguiente fueron a verla y estaba muerta. 3 meses después, su mamá, doña Amparito Fernández, murió. Imagínate, la madre 3 meses después de la hija. Pues esa es otra de las razones por las que una silla de la iglesia puede estar vacía. Pienso que tenemos más creyentes en el cielo que en la tierra. Hay personas que hemos ganado en cárceles, en hospitales, en Monterrey, Durango, Torreón, Guadalajara, Chetumal y en otras ciudades y países del mundo ganados por el ministerio de la obra El Camino. Y déjenme decirles algo, algunos ni siquiera tuvieron la oportunidad de estar sentados en la iglesia. Nunca alcanzaron a llegar. Algunos los ganaron ustedes, otros los gané yo, pero a pesar de todo, esas personas dejaron sus sillas vacías partiendo de esta iglesia al paraíso de Dios. Dejaron este valle de lágrimas para ir a la ciudad celestial. Han dejado la locura de esta tierra para sentarse en los ríos de agua viva. Han dejado estas sillas vacías para sentarse con Abraham, Isaac y Jacob. Han dejado la locura de esta tierra para sentarse en las mansiones de esplendor diseñadas por el arquitecto de las edades. En este momento no sé cómo se sienta tu corazón por causa de los que se han ido, pero déjame decirte que ellos no tienen pensamientos atormentadores y se encuentran gritando de gozo en la presencia de su Señor y Salvador Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo me acuerdo en particular del fallecimiento de mi padre porque estuvimos, mis hijas y yo, despidiéndolo ya para morir, y mientras él moría, mi hija Chayito estuvo describiéndole paso a paso lo que era el cielo. Y empezó con las puertas de perla y le siguió con los pisos de oro y siguió diciéndole cada uno de los detalles. Y yo creo que el más sorprendido de haber llegado al cielo fue mi papá. Que todo aquello que mi hija le compartió fue lo que encontró al llegar. De pronto se durmió y se fue. Mis hermanos, si tú tienes seres queridos que no han hecho a Cristo tu Salvador personal, necesitas moverte, porque sus vidas no están en tus manos. Necesitas asegurarte de que sean salvos. Si no, vas a estar temblando y yo junto contigo de no poder decir
si esa persona fue o no fue salva. Te tengo buenas o malas noticias. Cuando tú estés enfermo, ¿quién crees que te va a ir a ver al hospital? Cuando tú te mueras, ¿quién crees que va a ir a celebrarte tus exequias? O sea que la iglesia es una familia, una familia. Es rarísimo el caso donde no he ido a celebrar unas exequias, es porque he estado muy enfermo y no he podido ir. Pero del 90% he asistido a sus funerales. Y es el dolor más grande que un pastor puede tener después de excomulgar a alguien. Tremendo. Así es que asegúrate que los miembros de tu familia son salvos, invítalos a la iglesia, invítame tú a tu casa, invítame a tomar un café, invítame a algo, yo te ayudo a ganar a tu ser querido, pero no lo dejes, Alá y se va. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a orar juntos. Dios Todopoderoso, perdóname porque he sido negligente en la tarea de ganar las almas. Perdóname porque tengo seres queridos que son perdidos y yo sigo viviendo mi vida como si todo estuviera bien. Señor, ayúdame. Pon palabras en mi boca y en mi corazón para poder tocarlos. Primeramente con tu palabra, pero también con las palabras que sean necesarias para ganarlos para ti. Señor, tú dices en tu palabra que cuando sea el momento, tú pondrás esas palabras en nuestra boca. Ayúdanos, Señor. Y sobre todo, danos mucho amor para ganar las almas. Amor aún por esas personas que son desconocidas y que queremos, Señor, que estén en el cielo, no solo pensando en los premios que vamos a recibir, sino en que te vamos a traer gloria, honra y alabanza. Perdona nuestros pecados, nos arrepentimos, lávanos con la sangre bendita de Jesucristo. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea Jesucristo.